Hola a todos de nuevo. Voy a intentar exponer el tema 17 de la parte especial. Sé que esta mañana hice una grabación, pero no dejaba de estornudar, me tenía pues limpiar la nariz y esas cosas, y entonces he decidido hacer una grabación decente. Decíos que estoy preparando el archivo completo sobre la parte de presupuestario de intervención. El archivo lo tengo casi terminado. Cuando lo tenga terminado, colgaré el link en el cuadro de descripción que hay bajo el vídeo. Y quien necesite descargárselo, pues ya sabe que se lo puede descargar de ahí, lo puede imprimir, y quien no necesite descargarlo, pues lo puede ver aquí en la pantalla, porque es exactamente el mismo archivo, no hay disonancia entre un archivo y otro. Vamos a ver, dentro del tema 17 de la parte especial, la estructura presupuestaria, los créditos del presupuesto de gastos, delimitación, situación y nivel de vinculación jurídica, y las modificaciones de crédito. En el epígrafe primero se nos habla de la estructura presupuestaria, los créditos del presupuesto de gastos, delimitación, situación y niveles de vinculación jurídica. Antes de comenzar con el articulado de la Ley de Haciendas Locales, pues explico que efectivamente vuelvo a estar de acuerdo con el comentario que nos dejó y la buena voluntad que tuvo Nicolás, anarcocapitalista, de dejarnos claro que la mera aplicación de la Ley de Haciendas Locales exime de tener que aplicar el reglamento al ser una norma de rango jerárquico inferior. Pero en este caso yo suelo aportar algún artículo del Real Decreto 500, bien por aportar un pelín más de información, o bien porque hay información, por ejemplo, en las situaciones de los créditos, que yo creo que no están bien explicados en la Ley de Haciendas Locales, y por ello me remito al Real Decreto. Una vez explicado esto, nos vamos directamente a la Ley de Haciendas Locales, artículo 167, que nos habla sobre la estructura de los estados de ingresos y gastos, que con carácter general la establecerá el Ministerio de Hacienda. En principio suelen aplicarse dos clasificaciones: la de por programas, que nos habla de finalidad del dinero, donde va los créditos, la finalidad de los créditos, y la económica, que nos habla del tipo de ingreso o de gasto, si es corriente, si es de capital, ese tipo de cosas. La clasificación por programas consta de los siguientes niveles: primero, área de gasto; segundo, política de gasto; tercero, grupo de programa. Puede profundizar más, hasta subprogramas o incluso más, pero con que llevéis esto es suficiente. Y la clasificación económica, pues ya sabéis que separa los gastos corrientes de los de capital, y constarán de 3 niveles al menos: capítulo, artículo y concepto. Se puede llevar más lejos, pero para el epígrafe esto es suficiente. El artículo 172 nos habla de la especialidad y limitación de los créditos, que está en concordancia con lo dispuesto en el 24 y 25 del Real Decreto. En primer lugar, hemos de tener en cuenta el principio de especialidad o límite cualitativo del crédito, lo que significa que los gastos se destinarán a una finalidad concreta para la que se hayan autorizado, de acuerdo al presupuesto o a la modificación de crédito que se haya aprobado. Esto no está, lo digo porque a mí al principio me pasó y me confundía, y entonces yo pues entiendo que si me pude confundir, a lo mejor hay gente que se confunde. Esto no está en contradicción con el principio de no afectación de los ingresos. El principio de no afectación de los ingresos, salvo los ingresos afectados para gastos con financiación afectada, salvo esos, el total de los ingresos se destinará al pago del total de las obligaciones. Pero el principio de especialidad nos está hablando de que una vez que un crédito figura en el presupuesto con una finalidad específica, ya no estamos hablando de el total de los ingresos, estamos hablando de un crédito específico que figura en el presupuesto con una finalidad específica, concretamente en el presupuesto de gastos. Y ha pasado por la fase A. Sabéis que en la fase A pues lo que se hace es un expediente ad intra, ojo, todavía estamos ad intra, en la que se especifica una cantidad aproximada, si se sabe fija, pues bien, y la finalidad, pues una vez que
el crédito pasa por la fase A, la finalidad ya es vinculante y el importe también es vinculante hacia arriba, luego lo veremos. Pues de acuerdo al presupuesto, la finalidad viene determinada por el crédito de gasto que aparece en el presupuesto o por la que se especifique si hay una modificación de crédito, por ejemplo, un crédito extraordinario que ha surgido para una necesidad que no existía al momento de hacer el presupuesto y por lo tanto no está en el presupuesto. El límite cuantitativo quiere decir que los créditos ya autorizados que han pasado por fase A tienen carácter, veis como lo decía anteriormente, limitativo y vinculante, tanto respecto al importe como al fin. Es decir, una vez autorizados para un fin, la fase D no puede ir para otro fin, y una vez autorizados por un importe en fase A, la fase D no puede superar ese importe. Sí que puede ser inferior. Es decir, puede ocurrir que en la fase D el importe del saldo de la fase D sea inferior al de la fase A. No pasa nada, pues perfecto. El 173 de la Ley de Haciendas Locales nos habla de la exigibilidad de las obligaciones, prerrogativas y limitación de compromisos de gasto. Es un artículo que técnicamente no nos habla de la estructura del presupuesto, pero yo estoy convencida de que si no se menciona al menos por encima, el tribunal lo echaría en falta. Y vamos a ver primero la exigibilidad de las obligaciones, que lo tenemos aquí en el primer punto. ¿Cuándo se pueden exigir obligaciones a la Hacienda local? Pues solo en dos casos: cuando figuren en los presupuestos o cuando sean consecuencia de un título ejecutivo emanado de una sentencia judicial firme. Vamos a ver qué prerrogativas tiene. Pues las prerrogativas son que los mandamientos de ejecución, bien judiciales o administrativos, recordad que la administración goza de la potestad de autotutela ejecutiva, en virtud del cual puede ejecutar una resolución sin auxilio judicial, incluso cuando ésta conlleve el pago de un importe económico. Si esta resolución administrativa, acordaos de la vía de apremio, por ejemplo, la vía de apremio se hace sin recurrir al auxilio judicial. Bueno, pues vamos a ver qué prerrogativas tiene la Hacienda local respecto de estos mandamientos de ejecución judiciales o administrativos. Pues el privilegio prerrogativa es que no pueden despacharse contra bienes, valores o derechos de titularidad local, salvo los patrimoniales. Pues esto ya lo sabíamos, que los demaniales son inalienables, imprescriptibles e inembargables. El acuerdo de pago, ya vamos a ver la limitación de los compromisos de gasto. El acuerdo de pago se realizará por la autoridad administrativa correspondiente y, si fuera necesario un crédito extraordinario o un suplemento de crédito, que es una modificación de crédito que aparece en el artículo 177, deberá ser aprobada por el Pleno, porque además así lo dice el 177, en el plazo, esto sí, de 3 meses, esto no lo dice el 177, lo dice aquí, de 3 meses desde la resolución de ejecución. Y por último, la nulidad de los acuerdos de fase D cuando el importe supere el de la resolución de la fase A. Ya os lo he dicho, es decir, el importe de la fase A es limitativo y vinculante, pero por arriba, hace de techo. Puede ser inferior el importe de la fase D, pero nunca superior al de la fase A. El 174 nos habla de los compromisos de gastos de carácter plurianual. A este artículo yo lo mencionaré también de paso, porque de hecho hay un epígrafe en otro tema que trata con mayor profundidad este tipo de gastos, con lo cual ya digo yo, me quedaría en lo justito. Un compromiso de gasto plurianual es el que se extiende a ejercicios posteriores al de su autorización y cuya ejecución se inicia en el propio ejercicio, siendo el número máximo de ejercicios con carácter general de 4. Puede haber modificaciones por parte del Pleno. Y su ejecución deberá regirse por lo dispuesto en las bases de ejecución del presupuesto, acordaos el artículo 9 del Real Decreto 500. Vamos a ver la temporalidad de los créditos, artículo 176 de la Ley de Haciendas Locales y 26 del Real Decreto. Este es el tercero de los límites. Veis que en el de limitación pues hay 3 límites. Está el límite cualitativo, que lo tenemos aquí, el límite cuantitativo, que lo tenemos aquí, y ahora vamos a ver el último, que es el límite temporal. La temporalidad de los créditos se dice límite temporal de los créditos de gasto. Esto se conjuga con el principio de imputación, en virtud del cual ya sabéis que solo se pueden aplicar
obligaciones de pago solo vamos a ver si no me lío a la hora de explicarme. El principio de imputación quiere decir que solo pueden reconocerse obligaciones que estén que consten en el presupuesto corriente. No, vamos a ver si me explico. El principio de imputación quiere decir que el gasto se imputará en el ejercicio en el que se realice la fase O. Eso es lo que nos dice. Y que con cargo a los créditos de un presupuesto del año X solo pueden realizarse gastos que estén en el presupuesto del año X, aunque hay excepciones. En virtud del cual, aquí está: con cargo a los créditos de cada presupuesto solo podrán reconocerse obligaciones realizadas en el mismo periodo presupuestario. Caben dos, aquí está lo que yo os decía: excepciones, los atrasos de personal y los gastos comprometidos debidamente adquiridos en ejercicios anteriores previa incorporación, de acuerdo con el artículo 182.3, que ya sabéis que nos hablaba de aquellos créditos que no son objeto de baja por anulación, aunque lleguen al 31 de diciembre sin haber completado la fase O. Vale. Situación de los créditos. Pues este aspecto, vamos al Real Decreto. En principio, los créditos, todos en principio, se encuentran en situación de disponible. Los retenidos son los que están pendientes de utilización. Generalmente la retención se hace con la fase A, para que se reserva o se reserve un saldo o el importe de un saldo concreto para esa fase A, de manera que mientras se está tramitando el expediente no se tramite otro expediente de otro gasto y se te lleven el saldo, por decirlo de alguna manera, se te adelanten y se te lleven el saldo. Entonces lo que se hace es que se hace una retención mediante un certificado que expide el interventor y tal, pero los retenidos no quiere decir que no se puedan utilizar, simplemente que están retenidos para un fin concreto que es el especificado en la fase A, carácter limitativo y vinculante. Ya está, no pasa nada. Sí, claro que se pueden utilizar. En cuanto vayamos a pasar a la fase D y luego al reconocimiento de la obligación y luego a la expedición de la orden de pago, ahí está el dinero. Y luego están los créditos no disponibles. Esto es otra situación otra figura completamente distinta a los disponibles y a los retenidos, que generalmente suele indicar que la corporación tiene problemas con la hacienda local. Recordad, si no, alguna de las medidas coercitivas de la Ley Orgánica 212, que hablaba de declarar no disponible parte del presupuesto o una parte del importe del presupuesto para, ingresarlo en el Banco de España, ese tipo de cosas para constituir una fianza. El artículo 31 nos habla de la retención de crédito, que es esto de aquí que os he explicado antes, que no es que no se pueda usar el crédito, sino que, digamos, que con un poquito de mala idea dices, oye, yo voy a hacer la reserva de crédito porque mientras yo estoy tramitando el expediente de este gasto, me llegan los otros, me tramitan otro expediente, se me adelantan y me quedo sin dinero, me quedo sin saldo en el crédito. Entonces, pues es simplemente un acto ad intra, de nuevo, por el que el interventor pues expide una certificación de existencia de saldo suficiente para la fase A o para hacer una transferencia de crédito también. El efecto es que el crédito o el saldo concreto, objeto de retención, queda en reserva. O sea, se reserva ese dinero, digamos, no es que no se pueda tocar, es que ya está limitado y vinculado a un fin. Claro que se puede, si hubiera necesidad, como son actos ad intra, que todavía no hay fase D, claro que se pueden eliminar la reserva de alguna manera para ser utilizados para otro fin, pero
Esto estamos hablando en condiciones ordinarias, que no haya modificaciones de crédito urgentes, ni calamidades públicas, ni este tipo de cosas. Ya hemos dicho el artículo 32, la competencia del interventor, y los no disponibles es un acto por el que se inmoviliza la totalidad o parte del saldo de un crédito, no siendo susceptible de utilización, en ningún sentido. Es decir, no podrá hacerse fase A y por lo tanto no podrá hacerse ni la fase A ni las que vienen después. Se me entiende, ¿no? Ni transferencias tampoco, ni ser incorporado al presupuesto del ejercicio siguiente. ¿De acuerdo? Esto no puede formar parte del presupuesto, de la aprobación inicial del presupuesto. Ya se verá qué pasa cuando se consiga retirar esta declaración de no disponible. Ya veremos. La competencia para declarar no disponible del Pleno. Vamos a ver las modificaciones de crédito. En principio, pues el artículo 34 nos ofrece un listado bastante explícito de cuáles son las modificaciones de crédito. Este artículo no hace falta que lo cantéis si no queréis, porque es simplemente pues para que sepáis, pues tenemos los créditos extraordinarios, los suplementos, las ampliaciones, y vamos a empezar con el 177, que nos habla de los créditos extraordinarios y los suplementos de crédito. ¿En qué supuesto utilizamos esta figura? Pues en aquellos supuestos en los que un gasto no pueda demorarse al ejercicio siguiente. No estamos hablando de calamidades públicas, no estamos hablando, eso se verá después, no estamos hablando de urgencias de estas, de que ha habido un terremoto, no, es un gasto que no puede demorarse por circunstancias, por lo que sea, no puede demorarse al ejercicio siguiente, ¿de acuerdo? Y entonces puede ocurrir que este gasto estuviera previsto o no estuviera previsto, pero en cualquier caso no ha habido ha habido un problema. Entonces, ¿qué ocurre? Si no existía crédito previsto para este asunto que se nos ha presentado, yo qué sé, pues una gotera en el ayuntamiento y está cayendo el agua encima de la pantalla del ordenador. Imaginaos el cortocircuito que puede haber ahí. Luego dicen, claro, es que la información se pierde, claro que se pierde. No hace falta martillear los discos duros, con una gotera bien orientada, o sea, así en vertical, bien calculada, el seno, el coseno, la tangente y tal. Esto lo ponemos en una función donde y es igual a x al cuadrado y esto nos sale clavado, donde hay que poner la pantalla para que se joda el invento. Bueno, aparte de este chiste, qué malo es, pero bueno, ¿qué le voy a hacer? Aparte de este, el supuesto, o supuestos, porque son dos. Bueno, sí, es un gasto que no puede demorarse, pero que nace de dos situaciones distintas. Primero, aquella en la que la gotera, claro, no estaba prevista en el crédito, con lo cual no hay ningún crédito previsto para ese gasto y se necesita un crédito extraordinario, es decir, se necesita, entre comillas, que no se me malentienda, crear un crédito ex novo, ¿vale? Vamos a crear porque no estaba previsto en el presupuesto. Y luego tenemos el supuesto de que el crédito estaba previsto en el presupuesto, pero es insuficiente o no ampliable. Es decir, la gotera estaba desde el año pasado, ya en este presupuesto hemos habilitado un crédito, pero resulta que cuando llegan los albañiles y abren aquello, que empiezan a quitar tejas y tal para colocar la tela asfáltica para que no caiga el agua, pues se encuentran que hay allí un marrón que te cagas y que aquello va a costar una pasta que no se tenía prevista. Entonces se necesita más dinero. ¿Qué se hace? Un suplemento de crédito. En este caso, el crédito sí existía en el presupuesto. Ya os lo digo, estaba previsto arreglar el techo del ayuntamiento, el tejado, lo que queráis. Pero pues ha resultado que el importe que nos han pedido los albañiles, porque al abrir aquello ha salido pues una cosa muy, muy cara, pues no llega, entonces se hace un suplemento de crédito. Esto se hace mediante un expediente que se incoa por parte del presidente previo informe de la intervención y debe aprobarse por el Pleno con las mismas formalidades que el presupuesto. Aquí siempre que llego me acuerdo de nuestra amiga Caridad, que afortunadamente
realmente nos puso, por lo menos a mí, la cabeza en su sitio, porque yo la tengo generalmente muy descolocada. Y el presupuesto ya sabéis que va por mayoría simple. Respecto de los órganos autónomos, pues tendrán que remitir al órgano local al que esté adscrito. Ya sabéis que generalmente es una concejalía, pero no siempre. Y vamos a ver la financiación, es decir, cómo se financia estos gastos que no pueden demorarse, la gotera esa que está cayendo según la tangente alfa combinada con el seno de -1 y el coseno que hacen una función hiperbólica. Bueno, pues para que no se destruya la pantalla y la información que hay dentro, vamos a ver cómo financiamos esa reparación del techo. Bien, tirando en principio, bien, tanto si existía el crédito como si no, pues podemos tomar dinero de los remanentes de tesorería para gastos generales, que esto es lo primero que se hace siempre. ¿Por qué? Porque son ahorros de la entidad. Entonces no es necesario acudir a operaciones de crédito que generen amortizaciones de interés con plazos, o sea, con tipos de interés ni nada. Es un ahorro que tiene, por decirlo así, guardado ahí en la caja fuerte el ayuntamiento, y cuando tiene una urgencia pues tira de aquí. También con nuevos o mayores ingresos recaudados sobre los previstos en el presupuesto corriente. Ojo con lo de recaudados, porque parece ser, según me han explicado a mí, que se aplica solo sobre los mayores ingresos. Sobre los nuevos no es necesario que estén recaudados, solo sobre los mayores. Y claro, sobre los mayores o nuevos que estén previstos, porque si estaban previstos ya tienen están, a ver, si los ingresos están previstos en el presupuesto, tienen una finalidad. No es que estén afectos, no quiero decir que estén afectos, sino que si yo contaba con 100 euros, por decirlo así, de recaudación, de lo que sea, pues esos 100 euros yo ya tenía previstos, no que estén afectados, sino que yo ya tenía previsto que como tengo 100 euros por los vados, pues con esos 100 euros iba a hacer no sé qué cosa. Pues no, estamos hablando de nuevos o mayores ingresos sobre los previstos en el presupuesto. Y después tenemos otra posibilidad, que es anular o dar de baja un crédito para otra partida que no esté comprometida. ¿Qué ocurre si no podemos optar por estas soluciones? Pues queda la opción del los mal llamados créditos de legislatura, porque ya sabéis que no hay legislatura en una corporación, sino mandato corporativo, que son operaciones de crédito a largo plazo. Son excepcionales y ahora os diré por qué. Porque, bueno, aparte de que tienen que estar aprobados por el Pleno por mayoría simple, se puede financiar una modificación de crédito, pero para cubrir gastos corrientes. Pero ojo, declarados necesarios y urgentes. Estamos hablando de gastos corrientes declarados necesarios o urgentes, ¿vale? No podemos con esto amortizar no podemos amortizar, o sea, no se puede emplear para gastos de capital, ¿vale? Entonces, pues no obstante, se han de cumplir unas condiciones para poder contratar esta operación de crédito a largo plazo, que es que el importe total anual será inferior al 5% por operaciones corrientes del presupuesto. El importe de la amortización anual, ¿se entiende? El importe de la amortización anual, total de la amortización anual del préstamo, del crédito que vamos a concertar, deberá ser inferior al 5% de los ingresos por operaciones corrientes del presupuesto en el que estamos haciendo la operación de crédito. La carga financiera total, incluidas las operaciones proyectadas, tendrán un importe inferior al 25% de los recursos por operaciones corrientes del presupuesto, pues igual que aquí, y deben ser canceladas antes del término del mandato, que a más de uno le gustaría dejarla ahí para el que venga después que se las apañe, pero no puede ser.
Ya aquí está lo que yo os decía, digo, en supuestos de calamidad, iba a decir, en supuestos de calamidad pública, pues los acuerdos son inmediatamente ejecutivos, los acuerdos de modificación de crédito extraordinario, generalmente crédito extraordinario, claro, porque si es una calamidad, sin perjuicio de posteriores reclamaciones en el plazo de 8 días para comprobar pues los requisitos de legalidad, etcétera. El 178 nos habla de otra figura que son los créditos ampliables. Estos créditos deben aparecer especificados perfectamente tanto en su importe como en su finalidad como en la posibilidad de ser ampliables en las bases de ejecución del presupuesto, pudiendo ser incrementada su cuantía mediante decreto de alcaldía. ¿Por qué? Porque las bases de ejecución del presupuesto sabéis que se aprueban junto con el presupuesto. Es decir, el Pleno, cuando va a aprobar el presupuesto, debería conocer, quiero decir que se supone que se lo han leído, debería conocer qué contenido tiene las bases de ejecución del presupuesto y concretamente qué créditos se declaran ampliables. Entonces, cuando aprueban el presupuesto junto con las bases de ejecución del presupuesto, se sobreentiende que dan el visto bueno a que estos créditos se declaren ampliables, los que figuran aquí en la base de ejecución del presupuesto, y por eso pues no hace falta otra vez que pase por el Pleno. Simplemente mediante decreto de alcaldía pues se hace ese incremento de cuantía. El 197, transferencias de crédito, límites formales y competencia. Luego veremos los límites objetivos. Las transferencias de crédito pues no tienen mayor complicación, son transferencias de saldo de un crédito a otro crédito, pero el régimen jurídico y la competencia se regularán en las bases de ejecución del presupuesto. Otra vez digo lo mismo, esto ya se supone que el Pleno lo conocía y lo aprobó. Entre distintos grupos de función, es decir, cuando vaya a hacerse la transferencia entre distintos grupos de función, no obstante, habrá de volver a aprobarlo el Pleno, salvo que se trate de gastos de personal. El requisito de forma es el del presupuesto. Las transferencias de crédito, límites objetivos, bueno, pues primero, no afectará a créditos ampliables ni extraordinarios, por razones evidentes, porque el crédito ampliable, si luego lo tengo, vamos a ver, si yo tengo un crédito ampliable, que significa que a lo mejor lo voy a tener que ampliar, le voy a tener que incrementar el saldo, y ahora le estoy quitando saldo, jolín, esto no funciona, no funciona, ¿no? Esto no funciona así, ni a los extraordinarios. De otro lado, no cabe la minoración de créditos que hayan sido previamente incrementados. También tiene su lógica, es decir, hago un suplemento de crédito, y cuando tengo el suplemento de crédito, pues cojo y hago una transferencia de crédito, de alguna manera minoro el importe del saldo. Jolín, es que esto no, salvo gastos de personal, claro, que ahí, ojo, incremento por suplemento, transferencia o incorporación de remanentes. Y no cabe el incremento de créditos previamente minorados, porque si no, esto sería un cachondeo. No veas si no, hostia, el interventor estaría loco, perdido todo el día. Artículo 181, generación de crédito. Vamos a ver cómo se genera crédito en el presupuesto de gastos. Una vez que ya está vigente el presupuesto, cómo podemos generar créditos de naturaleza no tributaria, por supuesto. Bueno, pues mediante aportaciones o compromisos firmes de aportación para financiar juntamente con la entidad local gastos que entren en sus fines. Aquí puede entrar la iniciativa privada, enajenación de bienes patrimoniales, se entiende, prestación de servicios que antes no se prestaban, se entiende, por eso generan crédito, porque no estaban previstos en el presupuesto, el reembolso de préstamos, pues que no estaban previstos, porque se reembolsan antes de lo que estaba del periodo de amortización total, porque por lo que sea, porque a quien se lo concedió la entidad local pues ha tenido un golpe de suerte, le ha tocado la lotería y te lo reembolsa antes de que finalice la amortización, o por el reintegro de pagos indebidos con cargo al presupuesto de corriente. El 182 nos habla de las incorporaciones de crédito. Ya sabemos que no obstante el 175, que nos habla de bajas por anulación, recordad que dice que todos los créditos que no hayan llegado a fase O a 31 de diciembre quedan anulados. Pero hay unas excepciones, que son las del 182, que no se anulan, ¿de acuerdo? Los que no han llegado a fase O automáticamente se anulan, salvo
solo quedan, claro, los pendientes, las obligaciones reconocidas pendientes de pago y los derechos liquidados pendientes de cobro, que eso queda a cargo de la tesorería. Pero bueno, quedan. ¿Cuáles son estas excepciones? Pues los créditos extraordinarios y suplementos de crédito, así como las transferencias que fueron autorizadas en el último trimestre del ejercicio y solo para el fin que fueron autorizadas. ¿Por qué? Porque yo necesito un tiempo para llevar a cabo el expediente, para contratar a los albañiles que me vengan a tapar el boquete que hay en el techo, para que quiten las tejas, para que pongan la tela asfáltica. Imaginaos que está lloviendo, no pueden trabajar, en fin, ese tipo de cosas. De otro lado, créditos que amparen compromisos de gastos debidamente adquiridos en ejercicios anteriores. Ojo que esto vincula, esto hay que pagarlo. No se puede, esto de la morosidad se acabó. Y también tenemos créditos por operaciones de capital. Pues esto te lo comes, o sea, esto te lo comes. Y los créditos por recursos afectados, que estos son de incorporación obligatoria, ¿de acuerdo? No es que sean, sí, efectivamente son una excepción al 175, pero además son de incorporación obligatoria. Los créditos por recursos afectados. Veis que termina el fin de la parte del tema 17 y comienza aquí el esquema. Esto de momento no tiene formato, es decir, está a continuación uno de otro, porque estoy esperando tener el archivo completo para darle formato adecuado, es decir, poner cada tema en su página nueva y todo eso, pero como todavía no he terminado el archivo, pues no tiene formato. Aquí veis el esquema para que lo podáis copiar si os interesa, o tomar alguna nota. No hace falta copiar el esquema, pues ahí, pues simplemente si queréis tomar alguna nota que complete vuestros esquemas, o bueno, pues esto creo que se entiende. Esto es un signo matemático, creo que todos lo entendéis. Dice nulidad de acuerdos de la fase D. ¿Cuándo son nulos los acuerdos de la fase D? Cuando el importe de la fase D es mayor que el importe de la fase A, ¿vale? Esto era lo de mayor, menor. Creo que aparece por aquí también, bueno, compromisos de carácter plurianual, la temporalidad de los créditos, la situación, la retención, los créditos no disponibles y luego las modificaciones de crédito, ¿vale? Aquí tenemos la operación de crédito a largo plazo, dice que excepcionalmente para gastos corrientes de carácter urgente, y aquí otra vez vuelvo a utilizar claro, esto es un esquema, el importe de la amortización de la totalidad del ejercicio debe ser menor, es el importe de esta amortización de este crédito a largo plazo debe ser menor al 5% de lo ingresado o de lo que se pretende ingresar por gastos corrientes durante el ejercicio en el que se firma la operación de crédito. La carga financiera total más la proyectada debe ser inferior, el importe debe ser inferior al 25% de las operaciones corrientes, como decía antes, y la cancelación antes del mandato. Y por lo demás, por la raya esta. Y por lo demás, pues esto es que veis que he puesto ya en los temas siguientes he puesto ya ejemplos numéricos y tal, porque es que si no yo esto cuando lo estudié, hasta que no lo llevé a los números no lo entendí, ¿vale? Pero estos son otros temas, ¿de acuerdo? Vamos a volver al esquema del tema 17, que está aquí. Ya estaba pues casi terminado. Modificaciones de crédito, aquí estábamos. Créditos ampliables, transferencias de crédito, los límites formales y la competencia, y luego los límites objetivos, la generación de crédito con ingresos de naturaleza no tributaria y las incorporaciones de crédito que se pueden hacer, que no se pueden hacer de acuerdo al 175, salvo las excepciones del 182. Y con esto concluye el esquema del tema 17 de la parte especial.